Hola a todos, les deseo que tengan un día maravilloso. Hoy vamos a descubrir juntos una historia navideña profundamente emotiva sobre Huyen de la pequeña Maya y un invitado inesperado llamado Thomas. Es un viaje lleno de dolor silencioso, amor incondicional, sanación y la calidez inesperada que puede surgir incluso entre desconocidos. Desde la promesa de una madre de proteger a su hija, hasta momentos de gratitud, perdón y el anhelo de una vida en paz. Esta historia nos recuerda el verdadero significado de la Navidad, más allá de las luces y los regalos. Si les gusta este tipo de historias, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Comencemos. Aquí tienes la traducción al español de la hermosa historia navideña que compartiste. La luz temprana del invierno se filtra a través de las viejas cortinas de madera, cayendo suavemente sobre la modesta mesa del comedor, donde Huyen está preparando un sencillo tazón de fideos instantáneos para su hija. La casa está en silencio, casi en paz, hasta que la suave voz de Maya rompe la quietud. «Mamá, ya no quiero ir a casa del abuelo». La abuela siempre regaña a Maya. Dijo que no necesita una nieta. Esas palabras, dichas con tanta inocencia, golpean a Huyen como una cuchilla afilada. Sus manos se detienen en el aire. El vapor sube de la olla mientras su visión se nubla por las lágrimas contenidas. Se deja caer al suelo, atrayendo a Maya en un fuerte abrazo, apretando el pequeño cuerpo tembloroso contra su pecho. En un susurro apenas más fuerte que un aliento, Huyen se disculpa una y otra vez, como si sus palabras pudieran borrar las heridas invisibles talladas en el corazón de su hija. Al mediodía, la luz del sol se ha suavizado. Huyen toma la pequeña mano de Maya, mientras entran en el patio familiar de la vieja casa de su padre. Las hojas secas se esparcen bajo una ligera brisa, removiendo recuerdos que alguna vez fueron cálidos, pero ahora se sienten pesados y complicados. Huyen respira hondo. Se arma de valor antes de hablar. «Papá», dice, con la voz temblorosa pero firme, «de ahora en adelante, no quiero que Maya vuelva aquí». Los ojos del abuelo se posan en su nieta, que se aferra con fuerza al lado de su madre. Una tristeza silenciosa cruza su rostro envejecido. Lentamente, Huyen lo explica todo. Los regaños duros, las palabras cortantes, la frase que más dolió. No necesita una nieta. Su voz se quiebra al continuar. Como madre, puedo soportar que me hieran, pero no puedo permitir que mi hija lo soporte. El silencio llena el espacio entre ellos. El abuelo extiende una mano temblorosa y la posa suavemente en la cabeza de Maya. Por un momento, el tiempo parece detenerse. Dolor, amor y arrepentimiento entretejidos en el aire. Finalmente, asiente despacio. «Ya que lo has dicho», murmura, «lo entiendo. Puedes estar tranquila». El alivio recorre el pecho de Huyen, aunque una leve inquietud aún persiste. Maya mira a su abuelo, sus ojos ya no llenos de miedo, sino de una confianza infantil y cautelosa. Mientras se preparan para irse, él le hace un gesto con la mano, prometiendo visitarla el fin de semana. Huyen se da la vuelta, abrazando a Maya con fuerza, sus pasos más firmes mientras caminan hacia casa. La Navidad se acerca, y esta vez, ella ha elegido ser el escudo de su hija contra los fríos vientos del pasado. La Navidad está cerca. Luces y adornos deberían llenar el aire de calidez. Pero dentro de esta pequeña casa en el campo, un silencio frío y pesado se instala. Huyen acaricia lentamente el cabello de Maya, prometiéndole que nunca permitirá que las palabras crueles de nadie la lastimen otra vez. Afuera, los pájaros cantan como siempre, ajenos a la tormenta que se agita silenciosamente en el corazón de una madre. Mientras Maya come, Huyen le levanta suavemente la barbilla, animándola a sentarse recta y mirar hacia adelante. «Mantén la cabeza en alto», le dice con suavidad, como transmitiendo una fuerza que ella misma aún está aprendiendo a encontrar. Esta Navidad no será solo de pinos y luces brillantes. Será sobre una madre y una hija unidas.
enfrentando el miedo y comenzando el lento trabajo de sanar las heridas que las palabras alguna vez causaron. Al caer la tarde, la alta figura de aparece en la entrada del estrecho callejón, con una rama fresca de pino verde sobre el hombro. El aroma de la resina de pino trae el espíritu de las montañas lejanas a su pequeño hogar. Huyen sale corriendo. Sus ojos se iluminan al verlo. Busqué por toda la colina de pino solo para encontrar este, dice con una sonrisa orgullosa y tierna. Maya chilla de emoción, dando saltitos alrededor de la rama. Juntos la colocan en un recipiente con agua, quemando ligeramente la base para que se mantenga fresca por más tiempo. La puesta de sol entra por la ventana, bañando las agujas verdes en un cálido resplandor rojizo. Huyen. Comienza a colgar hilos de brillantina. Sus manos tiemblan ligeramente, no por el frío, sino por la emoción. Esto no es solo un árbol de Navidad. Es un símbolo de perseverancia, de amor construido cuidadosamente día a día en una vida sencilla. Maya se para debajo, mirando hacia arriba, sus ojos brillando como pequeñas estrellas. Deposa una mano suavemente en el hombro de Huyen. Se miran en silencio, sin necesidad de palabras. En ese instante, ambos comprenden cuán preciosa es esta felicidad cotidiana. La risa de Maya llena la habitación, aliviando las preocupaciones que aún quedaban desde la mañana. El pino se yergue alto y vibrante, como una promesa de que esta Navidad será de sanación, calidez y unión. Justo cuando Huyen y De están absortos en la decoración, la puerta se abre lentamente. Un desconocido está allí, sosteniendo una canasta de regalos, con una sonrisa tímida e insegura. ¿No me reconocen?, pregunta. Soy el que tuvo el accidente. Ustedes me llevaron al hospital. De se detiene, luego rompe en risas al reconocerlo. Rápidamente lo invita a pasar. Thomas, antes solo un nombre ligado a un recuerdo lejano, ahora se sienta en su hogar. Sus ojos recorren cálidamente el sencillo entorno. Habla de su recuperación. Su gratitud es sincera y profunda. Si no fuera por ustedes, dice, hoy no estaría aquí. El ambiente pasa de la sorpresa a una tranquila apreciación. Maya asoma curiosa desde detrás de su madre. Sonriendo, Thomas saca un pequeño vestido navideño de la canasta. También traje un regalo para ella. Maya jadea de alegría, abrazando el vestido con fuerza. Huyen siente que sus ojos se humedecen al mirar a este hombre que fue un extraño y ahora se siente inesperadamente cercano. Bibi, la perrita discapacitada, trota hacia él, moviendo la cola feliz como si reconociera a un viejo amigo. En ese instante, la pequeña casa parece abrirse más, recibiendo una suave brisa de bondad y conexión. La Navidad, resulta, no es solo para la familia de sangre, sino también para aquellos cuyas vidas se cruzaron brevemente en momentos que importaron. La historia narra una Navidad sencilla pero profunda vivida por Huyen, De y la pequeña Maya. Cuando Maya expresa el dolor que le causan los rechazos y reproches de su abuela, Huyen decide proteger a su hija y romper el ciclo de sufrimiento. En medio de todo, De trae una rama de pino que devuelve el calor al hogar. La llegada inesperada de Thomas, un hombre al que ayudaron en el pasado, trae consigo gratitud, recuerdos y una bondad sincera. A través de conversaciones honestas, la decoración conjunta del árbol y la risa inocente de Maya, personas desconocidas se conectan emocionalmente. Esta Navidad no es ruidosa ni lujosa, sino llena de sanación, esperanza y comprensión. El relato recuerda que el verdadero espíritu navideño nace del amor, la empatía y los pequeños gestos compartidos.